La gran mayoría de nosotros vivimos en comunidades de vecinos y lamentablemente hay que decir que no todo el mundo está preparado para convivir con los demás. Muchas personas incluso se han visto en la necesidad de vender sus viviendas por una mala relación vecinal. ¿Qué implica entonces vivir en comunidad? La convivencia en comunidad es imposible. Siempre es el vecino más intolerante el que se sale con la suya. ¿Por qué las comunidades de vecinos tienen tan mala fama? Bueno, nuestra tertulia de hoy, teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, hemos convocado una junta extraordinaria para hablar de las comunidades de vecinos, de cómo es la convivencia, de qué hacer cuando hay un vecino que produce molestias reiteradas, de la buena educación cuando nos encontramos en zonas comunes, en fin. Paso a presentarles a nuestros siguientes invitados. Por un lado nos acompaña Josep Fernández, director del Departamento de Comunidades de Propietarios de la empresa Forcadell. Nos acompaña también Javier Willem, psicólogo y director de la empresa Mediación y Convivencia, que ha implementado centros públicos de mediación y resolución de conflictos en España, Argentina, Italia y Chile. Y por último, Sergio Braulio Vélez, filósofo, autor de un artículo titulado Sociología del 13, Rue del Percebe, el popular cómic de Francisco Ibáñez. Bueno, antes de nada me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Existe realmente la comunidad de vecinos perfecta? ¿Quién quiere contestar? Bueno, no. Existen personas que viven en comunidad. Y las personas no somos perfectas y las personas provocamos conflictos solo por estar vivos. Entonces, el conflicto es parte de nuestra vida, con lo cual tener conflictos está bien, es parte, y eso no es ni perfecto ni imperfecto. Lo que puede ser complicado es qué hacemos delante de los conflictos. Cómo los resolvemos, cómo los incrementamos. Josep. Sí, bueno, yo creo que coincido con mi compañero en que la comunidad perfecta no existe. Lo que sí que puede existir es la comunidad ejemplar, ¿no? Y sería aquella en la que cualquiera de sus miembros, en igualdad de condiciones, puede acceder al liderazgo del objetivo común, ¿no? Y en la que todos colaboran, o si no todos, la mayor parte, y además se sienten o identifican como parte, si además a eso le añadimos, pues lógicamente la tolerancia, el respeto y el civismo, pues ya tenemos todos los ingredientes para una comunidad ejemplar. Sergio. Sí, bueno, no puedo añadir nada más. Vamos, la comunidad perfecta es el cementerio, o sea, es la paz perpetua. El ser humano es la fábula de los erizos, ¿no? Necesitamos acercarnos, pero nos pinchamos, entonces necesitamos más distancia, pero cada cual necesita su distancia, entonces es posible. El conflicto es inherente al ser humano. De todas formas, Sergio, es curioso. Miren qué sorpresa les tenemos preparada. Rue del Percebe, 13 Rue del Percebe. ¿Realmente la realidad que plasma Francisco Ibáñez en el cómic se asemeja? Es decir, los estereotipos y los perfiles de nuestros vecinos son en realidad como el cómic. Sergio. Los estereotipos se ajustan bastante bien a lo que era la España del año 61, del primer desarrollismo, de la primera importancia de las ciudades, del trasvase de gente del campo a la ciudad. Entonces se parece bastante a aquella España de Plácido, pícara, donde cada cual se busca la vida como puede, donde funciona el sálvese el que pueda, donde no hay todavía unos hábitos democráticos ni nada por el estilo. Entonces se ajusta a eso, más o menos. Y de hecho cada habitáculo y cada parte de la casa responde a eso. Claro, la 13 Rue del Percebe nos fascina porque podemos colmar nuestros deseos de ver qué ocurre, ¿no?, en el interior de otras casas, nuestro deseo de entrar en otras intimidades. Bueno, en todas las comunidades de vecinos existe el entrometido, digámoslo así, el cotilla. ¿Qué creen ustedes? Existen personas. Bueno, evidentemente existen un colectivo de personas, ¿no? Y donde existe un colectivo de personas en toda sociedad, ¿no?, existe el chisme, la murmuración y el comentario, ¿no?, que muchas veces está o no está fundado, ¿no?, y que en ocasiones está dirigido, ¿no?, a ensañarse con los demás, ¿no? Es evidente que el chisme no ayuda a la convivencia, ¿no?, y no favorece ni al perjudicado ni al colectivo en general. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. La convivencia es algo que hay que construir y es algo que se va haciendo a partir de poder hablar y básicamente poder hablar de frente, poder hablar cara a cara con los otros. Y una dificultad que tenemos, al menos en nuestra sociedad, en estos tiempos, es que a la gente le cuesta hablar de frente y decirle al otro cuál es el problema que tiene, si tiene problemas. Es más fácil hablar por atrás, hablar en el mercado, no hablar, hacer cosas. Y bueno, nosotros en nuestro trabajo vemos que la dificultad está en hablar, justamente. Porque, ¿cuáles son las causas, ¿no?, más frecuentes de los problemas entre vecinos? ¿Los ruidos, quizás? ¿Esos chismorreos? Las causas son y pueden ser múltiples, ¿no? Los chismes
son una de las causas que pueden provocar los problemas y los conflictos en la comunidad, pero luego pues el ruido, las actividades que se pueden desarrollar en cada una de las entidades que configuran la comunidad, el uso indebido de las instalaciones, los impagos, supongo. Los impagos, por supuesto. Esa es una de las causas de conflicto, ¿no? Y es uno de los elementos que perjudica en mayor medida, ¿no?, al buen desarrollo y ejercicio de la comunidad, ¿no? Los animales domésticos también. Los animales domésticos también, ¿no? La presencia, tenencia o tránsito, ¿no?, en mayor o menor medida, lógicamente, y también depende un poco del civismo del propietario. La falta de respeto hacia los demás. Claro, el tema es el dueño del animal, el pobre animal. El pobre animal hace lo que no tiene puede. culpa. Bueno, nosotros hemos querido satisfacer nuestra curiosidad y hemos visitado una comunidad de vecinos. Este es el retrato. Cada casa es un mundo y cada bloque de viviendas es como un frágil ecosistema amenazado por las disputas que puedan surgir por culpa de antenas, tendederos, balcones y jardineras, portales, ascensores, animales, limpieza, escaleras. Estamos en un edificio construido a finales de los años 60. Aquí viven 16 familias. Somos prácticamente los mismos que inauguramos la escalera, aparte de unos cuantos vecinos pues que han fallecido. Estos pisos se alquilaron, han venido unos vecinos nuevos que también son unas bellísimas personas, y puede que antes, pues claro, por el trabajo, por la juventud, por todo, cada uno iba un poco más a su trabajo. Ahora somos mayores y la verdad es que si nos necesitamos nos ayudamos. ¿Me puedes dar un fluorescente para ponerlo en el vestíbulo? Manuel Moreno sufre del corazón. Para él es muy importante vivir en el principal y tener ascensor. Él y su mujer llevan 18 años en el edificio. La convivencia, tenga en cuenta una cosa, yo le voy a usted a hablar la realidad. Siempre, si uno quiere, es buena. En el mismo rellano vive Francisco, un chico joven con sus 2 perros. No he tenido nunca ninguna queja. Y yo procuro de que no ladren, no molesten. Los llevo muy atados en corto. Siempre salimos rápido porque es que ellos salen muy rápido, ¿no? Y bueno, también tienen su terraza aquí, ¿no? Y lo tengo un poco así cubierto, un poco para proteger los perros y para que no... Porque a veces me he encontrado que te han tirado pues igual algún huevo, colillas, yo qué sé, a veces... trozos de restos de comida, a veces cae normal que pueda caer alguna alfombra, que alguien tenga tendida, pinzas de la ropa, todo esto siempre va, pero ya se sabe, esto son los principales y los bajos pasa esto. Lucía Blázquez es vecina del cuarto. Yo llegué cuando me casé y mi marido vivía un año antes, con su familia que también vive en el tercero. Y cuando me casé vine aquí y ya está, he vivido todos los años. Mi hija nació aquí y la nieta, y lo que no tengo otra vida más. Por la mañana, cuando el marido ha salido y se queda sola en casa, empieza su trabajo. Siempre anda atareada con la limpieza. En la finca hay muchas amas de casa. A veces hay discusiones porque todas las vecinas no somos iguales. Hay quien le gusta un poco más quisquilloso o lo que sea, pero no, solo es un segundo y ya está, ya se pasa. ¿Qué tal? En el ático encontramos a Rosalía. Ella y su marido viven de alquiler y, por lo tanto, no tienen voto en las reuniones de escalera. Y han hecho la entrada toda nueva hace poco que hace 3 o 4 meses, ¿no?, que está la entrada nueva, que era muy vieja, está muy dejada, y ahora hay una entrada muy bonita. El ascensor es pequeño, porque he ido 6 meses con la silla de ruedas, pero hay que ponerse uno de pie y poner la silla así toda torcida y subir. La cuestión es que te suban. Rosalía es una enamorada de las plantas, pero nunca las riega de día. Yo lo hago después de las 10 de la noche, para que no me chillen, ni me pongan multas, ni nada, porque no se puede hacer. Porque si paso por debajo de un balcón y me cae agua, me molesta. Pues supongo que si yo lo hago yo también molestará a los demás. Casi es mediodía y Lucía sale de casa para ir a la compra. Aún le queda mucho trabajo por hacer antes de que llegue su marido. Quizás en el vestíbulo se encuentre con sus vecinos del ático
Un saludo y cada cual a lo suyo. Son una comunidad bien avenida que intenta hacer frente con buen juicio a lo que pudiera amenazar su convivencia. Bueno, hablemos de lo que nos ha sugerido este vídeo. La paciencia, el cada cual en su casa, ¿es la manera de evitar o de resolver los conflictos? Bueno, es un vídeo en el cual, al menos en esta comunidad, se ve bastante gente que convive bastante bien. Me estaba acordando, hay un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Jiménez, que él diferencia entre coexistencia y convivencia. Y dice que muchas veces lo que nos está pasando es que coexistimos con los otros, que cada uno vive en su casa y no sabe qué pasa del otro lado de la pared, ¿no? Y provocar convivencia implica otra cosa, implica generar vínculo, que si necesitas algo sabes que puedes contar con tu vecino, que si tienes un problema sabes quién está del otro lado. Pero nosotros, por ejemplo, en los servicios de mediación vemos muchas veces eso, que la gente coexiste, pero le cuesta convivir. Es más, viene al ayuntamiento a decirle que le diga al vecino que baje la música, ¿no? Y provocar convivencia implica, bueno, sentarse en una mesa y empezar a hablar y conocerse. Sergio. Bueno, la paciencia siempre es buena para no generar conflictos. Lo que pasa es que el resentimiento tampoco es bueno. Es decir, una persona se puede estar cargando de me callo y el día que explota puede ser terrible, ¿no? Entonces, ¿no? En algunos casos será bueno, en otros no. La paciencia. Yo creo que es inevitable, ¿no? O sea, y la paciencia tiene que estar en todos los niveles de las relaciones sociales, ¿no? En este y en otros ámbitos. Pero además yo creo que el respeto y la tolerancia son exigibles, ¿no? También, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en las comunidades de vecinos la gran mayoría tiende a evitar el conflicto. Tiende a evitar el conflicto, ¿por qué? Porque no hay forma de interrumpir esa relación o esa coexistencia, y hay unos elementos comunes que lógicamente varían en función de la configuración del edificio, ¿no? En la 13 Rubén del Percebe tenemos un edificio convencional en que los espacios son limitados, ¿no? Es un acceso, una escalera, un ascensor y poco más, ¿no? Pero las promociones inmobiliarias actuales, ¿no? Acostumbran a ser mucho más complejas, ¿no? Hay zonas de esparcimiento, de recreo, jardines, y lógicamente cuanto mayores son los espacios compartidos, mayor es la probabilidad de problemas o conflictos entre los vecinos. Pero claro, cuando llegan esos problemas, ¿cuál es la mejor manera para solucionar los conflictos? La mejor manera es la voluntad de las partes en resolverlos y la capacidad de reconocerlos, ¿no? Porque en muchas ocasiones... Pero siempre hay una parte que no da su brazo a torcer. Siempre. No siempre, en algunos casos, ¿no? Pero en más de los que debiera. Bueno, sí, nosotros vemos eso, que a la gente le cuesta salir de su casa y reclamar como debería. A veces hay muchos malos entendidos, a veces, bueno, como decía Sergio, es un problema de aguantar. Vivimos en una sociedad en la cual la gente aguanta mucho, y el problema es que cuando esto explota, no siempre explota de buena manera. Creo que lo mejor es sentarse y hablar, lo mejor es tocar la puerta al vecino y decir, mira, tenemos un problema, hablemos de esto. ¿Y hay muchos casos que llegan a los juzgados? Menos de los que pensáis, ¿no? O los que se puede suponer, ¿no? Aproximadamente, pues es entre un 10 o un 12% de casos llegan a los juzgados, pero casi siempre es por conflicto de morosidad, ¿eh? Los conflictos de convivencia son a lo mejor un porcentaje mucho menor, ¿no? O sea, porque luego no puedes dejar de convivir con esa persona. O sea, el enfrentamiento, lo que la mayoría tiende a evitar es el enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento por cuanto, ¿no? En el futuro pues tienes que convivir y compartir, ¿no? En esos espacios comunes, ¿no? Con la persona con la que te has enfrentado, ¿no? Y eso no es agradable ni deseable para nadie. Yo creo que los conflictos de convivencia generalmente no van a los juzgados, van a la administración más cercana que tiene la gente, que es su ayuntamiento. Y cómo vienen, bueno, llamando a la policía para decirle que el vecino pone la música alta, o ir a poner una denuncia por un tema de disciplina urbanística porque alguien, no sé, puso una uralita en el patio. Y nosotros cuando intervenimos como mediadores, vemos que el que puso una uralita en el patio en realidad no lo hizo para agrandar el patio, sino que lo hizo porque está cansado de recibir regalos de los vecinos de arriba. ¿Entiendes? Que piensan que esto es un lugar para tirar la basura. Y finalmente es un problema de convivencia, y no queda otra que, bueno, es mejor siempre ponerse a hablar. Porque el problema es que si esto va al ayuntamiento a través de una denuncia de disciplina urbanística, esto implica un costo enorme para la administración local que pagamos todos, en que tiene que ir un funcionario a ver qué está pasando, hacer un informe, medir, sacar, y finalmente la respuesta que se le va a dar al ciudadano que puso la denuncia es, esto es un problema entre privados. Y lo tienen que arreglar en la vía civil. Y claro, y la gente generalmente no va a ir al juzgado. Entonces queda en la no resolución.
Tenemos que decir que hace un tiempo, hace algunos años, muchos ayuntamientos han apostado por la vía del diálogo y han apostado por ofrecer estos servicios públicos de gestión y resolución de conflictos. Y tú ves que la gente lo agradece mucho, porque realmente son espacios donde están cuidados, donde evidentemente de forma voluntaria, si quieren, se puede hablar. Y los resultados están a la vista. Cada vez hay más municipios que están apostando por esto. Lo que pasa es que la convivencia con esa persona intolerante hace que la comunidad, ¿no?, dé su brazo a torcer por no discutir, por evitar el enfrentamiento. Bueno, y gente que se va de la casa por no llegar a... Precisamente por lo que decía Josep, porque es una asociación de propietarios, pero al mismo tiempo es una comunidad de vecinos. Es decir, tienes que ver todos los días el pasillo, el ascensor, la ventana, las paredes parecen de papel, se oye todo. Entonces, día tras día, eso de una pelea que llegue a los juzgados, pues puede ser terrible, vamos. Es como una pelea en familia. Oye, como se decía en el vídeo, ¿las mujeres suelen ser más quisquillosas o no? ¿Un mito urbano? Hombre, hay mucho marujo, también es cierto. En el 13 del Percebe y en una época en que la mujer está asociada a lo doméstico, prácticamente ya sola, los cotillas son las comadres, pero no tiene hoy en día eso ya ningún... Las virtudes no, y los defectos de la condición humana no son atribuibles al género, ¿no?, sino al entorno, ¿no?, en el que se desarrolla cada individuo. Bueno, vamos a hacer honor. Ay, mira, me han llevado el cómic. Vaya por Dios, no te quería ofrecer lo que era tan bonito. Pero bueno, para que no haya conflictos entre vecinos, yo creo que quizá también sería necesario, como ha insinuado el señor Willen, que habría que establecer relaciones humanas entre los vecinos, que no es lo que sucede en el 13 Rue del Percebe, ¿verdad, señor Belín? No, allí no hay buenas relaciones porque no hay relaciones de comunidad. No hay comunidad de vecinos, ni puede haberla. No hay espacios comunes, las escaleras son falsas. Aquí lo tenemos. Por arte de magia ha vuelto a aparecer el cómic. No hay, ya digo, es decir, no hay un patio donde se pueda reunir los vecinos, no hay relaciones comunitarias. Es decir, cada uno desempeña un rol y ya está. Es decir, si hubiera relaciones de comunidad, pues probablemente estarían engañándose todos. Pero es curioso cómo todavía, ahora en el 2010, ya vamos a acabar el año, todavía siguen habiendo esos roles y esos perfiles, ¿no? Hombre, hay roles permanentes y roles que cambian. Hoy en día algunas casas de estas yo creo que serían diferentes. La pensión con los trabajadores probablemente serían trabajadores migrantes africanos o algo así. El veterinario sería otro tipo de persona, el botiguer sería oriental probablemente, y el moroso seguiría siendo moroso pero por no pagar la hipoteca a lo mejor. Estaría bien, ¿no?, que integrar la idea de solidaridad a la vida en los bloques de las viviendas, ¿o no? Sí, lo que ocurre también es que lógicamente yo creo que el concepto de solidaridad es distinto, ¿no?, en los diferentes miembros de un colectivo, ¿no?, y habría que ver realmente pues el grado de tolerancia, ¿no?, a la proximidad o a estrechar la relación, ¿no?, con los demás, ¿no? Cada cual tiene su umbral y debemos partir desde el respeto, ¿no? Hay que respetar la opción de cada persona que integra la comunidad, ¿no?, siempre dentro de pues una relación de convivencia agradable y fomentando pues el diálogo, ¿no?, y el interés común, claro. Claro, hay mucha gente que no quiere convivir, que no quiere. No tiene la necesidad de relacionarse tan estrechamente con la gente que le rodea. Pero claro, ante la solución ante vecinos intolerantes, de una forma radical para intentar solucionar los problemas. Bueno, de forma radical generalmente no se soluciona nada. Por lo tanto, no llegaremos a una comunidad de vecinos perfecta, ¿no? Es lo que quiere decir. Yo creo que no. Y queremos una comunidad de vecinos en los cuales, a ver, hay muchas comunidades, y la gran mayoría de las comunidades conviven muy bien, y la gente no tiene tantos problemas, pero evidentemente conflictos hay, dificultades hay, y bueno, y lo bueno tiene que ver a partir de la experiencia y saber quién es el otro y de haberte relacionado. También pasa que, digamos, si comparamos los años 60 con ahora, la gente no convive tanto tiempo en la misma finca. Hay mucho, bueno, ahora no tanto, pero últimamente había mucho movimiento, entonces a veces la gente hasta desconocía su propia comunidad de vecinos, no sabía quién era el otro. Entonces un trabajo que a veces nosotros proponemos es el tema de reconocer al otro, reconocer el sentido de volver a conocerlo, ¿sí? Volver a ver, bueno, quién es el que está viviendo al lado de casa, qué está pasando, qué necesidades tiene. ¿Y hay alguna diferencia entre el comportamiento del propietario propiamente dicho del piso a estar de alquiler en el edificio o no?
Yo creo que sí, esto lo sabrá mejor Josep. Sí, evidentemente, ¿no? El grado de compromiso e implicación no es el mismo, no acostumbra a ser el mismo, ¿no? Todo, y que lógicamente el compromiso de los diferentes individuos que integran un colectivo, a pesar de que su situación sea distinta, puede variar, ¿no? Hay arrendatarios que están muy implicados en la convivencia y en todo lo que respecta, pues, al debido mantenimiento de los elementos comunes del inmueble, que básicamente ese es el objetivo, ¿no?, de la existencia del ente como comunidad, ¿no? Y propietarios que se mantienen absolutamente al margen, bien porque pues la vida cotidiana no les permite disponer de tiempo suficiente para ello, o porque no lo precisan, ¿no? O sea, simplemente pues residen en el edificio como podrían residir en una casa individual, ¿no? Sin más. Pero es curioso, en el vídeo hemos visto a este matrimonio mayor, vivía en el ático, pero no tenía derecho a voto. Lógicamente porque no es copropietario del inmueble, ¿no? ¿No? El derecho a voto lo regula la ley de propiedad horizontal, ¿no? Y lógicamente recae en los copropietarios del inmueble, ¿no? Que son propietarios de las entidades indivisas del inmueble, ¿no? Y que tienen el derecho de copropiedad sobre los elementos comunes. ¿Y por qué todo el mundo rechaza el ser presidente de comunidad? Bueno, no siempre todo el mundo lo rechaza, ¿no? En una gran mayoría, en una gran mayoría cuando salen las reuniones. Porque es un trabajo duro, es una carga, ¿no? Y muchas veces no obtiene el reconocimiento del resto de miembros de la comunidad. Bueno, pues sí, quería No. A veces también hay algunos que se perpetúan en el tiempo, ¿eh? Que les gusta ser toda la vida presidentes de la comunidad. Y esto les genera también relaciones con los otros, con algunos beneficios. Esto también hay, ¿eh? ¿Tiene su explicación psicológica? Sí, probablemente, sí. Claro, sí. Acaparar protagonismo, quizás. En algunos casos está claro que sí. No diría que son todos los casos, pero en algunos casos tiene que ser así, sí. Yo quiero que seamos prácticos, ¿no? ¿Qué le aconsejarían a un particular que tiene que soportar los ladridos de un perro encerrado durante días en un piso? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar con el propietario que origina el problema, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Y en función de la respuesta, pues hay, como bien comentábamos en la mesa anteriormente, pues hay o bien la administración, hay otras vías, que es la denuncia, el litigio, pero lógicamente yo creo que el diálogo es el primer paso, ¿no? Y dentro de un buen entendimiento y una voluntad por parte de las partes, siempre podemos llegar al objetivo pretendido, ¿no? Antiguamente es verdad que en ciertas comunidades de vecinos se aprovechaba para hacer fiestas colectivas. ¿Ahora van en desuso estas fiestas? Ahora también. Bueno, en algunos casos, ¿no? Yo creo que lógicamente la configuración ha variado, ¿no? O sea, pues los edificios convencionales, ¿no?, de antaño eran más pequeños, ¿no? Como bien comentábamos, la relación entre los miembros, ¿no?, era más fluida porque se pasaba mayor tiempo, ¿no?, compartiendo ese espacio, ¿no? En la actualidad, en ocasiones, se comparte el espacio muy poco, ¿no? Y muchas veces ni siquiera conoces a los integrantes del inmueble, ¿no? Con lo cual es más difícil no fomentar esas relaciones sociales a ese nivel, ¿no? Lógicamente existe, ¿no? Y supongo que existirán, como todo, ¿no? Sergio, ¿qué es mejor, vivir en comunidad o vivir por tu cuenta, solo? Esto depende de cada cual. ¿Sí? No tiene más... Quizá cada vez haya más gente que necesite huir del ambiente de comunidad y urbano y retirarse, pero esto depende de cada cual. Bueno, podemos establecer un poco las normas de que el vivir en comunidad, en convivencia, clave el respeto y la tolerancia, ¿es así? Sí, por supuesto. Bueno, y el diálogo. Sí. Pues en eso estaremos, que no discutamos mucho con los vecinos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos.